dijimos, estamos terminando el año, termina también el año legislativo, y bueno, Javier Milei, un presidente, digamos, advenedizo para la política, o al menos para la política tradicional, que nunca se ocupó de construir política al estilo, digamos, ¿no? más tradicional del término, que no tuvo grandes apoyos en lo legislativo, que no tuvo grandes apoyos en lo que tiene que ver con gobernadores, que no tuvo grandes apoyos incluso en lo que tiene que ver con el ámbito empresarial, o bueno, sindical mucho menos. Él tiene una postura bastante crítica de los sindicatos, pero pese a todo eso, Milei sigue en pie, sacó la mayor parte de sus iniciativas, y a muchos lo sorprende esto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Milei viene degollando, como se decía antes? ¿Por qué arrasa Milei? Bueno, varios dicen que buena parte de que hayan salido sus iniciativas aprobadas, con cambios pero aprobadas finalmente en el Parlamento, tiene que ver con la persona con la que vamos a hablar hoy, ¿no? De alguna forma, el que, ¿cómo podemos decir? Que construyó todo el andamiaje legal de los proyectos de Milei, ¿no? Me refiero al abogado y diputado nacional Nicolás Mayoraz, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Sabemos que tenés compromisos, pero bueno, queríamos contactarte en este final de año. ¿Fuiste vos artífice, como dicen muchos, de que salieran buena parte de los proyectos de ley de Milei cuando muchos pensaban que no iban a salir? Mira, en realidad fue todo el equipo y fundamentalmente el presidente de la Cámara, Martín Menem, que fue el que tejió, digamos, los acuerdos para que fuera posible subir de un número de 38, llegar a 129, a 131, es decir, un número que parecía inalcanzable. Vos pensás que el PRO en su mejor momento tenía 116 diputados y se le hacía tan difícil gobernar. Cuando nosotros llegamos con 38 nos decían, bueno, pero ustedes olvídense, imposible. Y Ujú. se logró. Yo fui parte de un equipo, la verdad es que no, te agradezco esas palabras, sé que algunos lo dicen y demás, pero yo me considero parte de un equipo que trabajó en esto muy fuerte. También el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, que hablaba con los gobernadores, hablaba con los distintos espacios, colaboró muchísimo. Y el equipo del Ministerio de Economía también, cuando teníamos que acomodar la ley bases, algunos reclamos sectoriales y demás, ayudaron. Pero fundamentalmente para mí el crédito se lo lleva el presidente de la Cámara, Martín Menem, y bueno, y el jefe de nuestro bloque, Gabriel Bornorini también, ¿no? Que Eh, llevó eh, parte de las negociaciones. ¿Es positivo? ¿Es regular? ¿Cómo ves el año legislativo de Milei? Pensando de dónde se partió, digamos, ¿no? Esta deficiencia o carencia original que vos bien enunciabas. Sí, mira, yo lo veo muy positivo. Los logros realmente no estaban en la cabeza de muchos, si bien al principio todos manifestaban una intención de colaborar y algunos colaboraron, otros más que colaborar hacían trampas, pero igualmente se pudo sortear, así que para mí es muy positivo, porque lo más importante que el gobierno necesitaba, que era la ley base, se logró. También frenar el veto a los DNU en algunos casos se pudo controlar, y algunas otras iniciativas que tuvo el kirchnerismo lo pudimos frenar, así que Ujú. en ese sentido lo que tiene que ver con lo parlamentario, muy conformes con lo que se hizo este año, ¿no? Que varias iniciativas hayan salido con cambios, esto de alguna forma matiza este saldo positivo que vos definís, porque bueno, la idea del gobierno era más avanzar también sobre el tema sindical, lo que ellos consideran democratización de los sindicatos, en función de flexibilizar un poco más el mercado laboral. Allí tuvo que pactar, y bueno, y salió con cambios finalmente la ley base. Que hayan tenido cambios buenas partes de sus iniciativas, es como para matizar esto del saldo positivo. No, yo lo tomo como que era algo previsible, es decir, vos con el nivel de votos que tenés o de posibilidades que tenés, sabés que algo vas a tener que entregar. Entonces, a veces las estrategias es ir por 100 para llevarte 50 o 60 y llevarte lo más importante, ¿no? Entonces, eso hace de que el balance sea positivo igual. Y que otros temas, a ver, lo más importante de la reforma laboral salió, que tiene que ver con el régimen, digamos, de regularización laboral y de promoción del empleo. Ujú. El tema sindical para mí es un tema que
se perdió la urgencia de muchas cosas por el hecho de que tenía que ver con ciertos maniobras extorsivas o cuasi delictivas de algunos gremios que frenaban el ingreso de los trabajadores a las empresas. Todo eso se terminó sin necesidad de sacar una ley, Ujú. porque el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, el mismo ordenamiento social llevó a que perdiera todo tipo de legitimación ese tipo de medidas. Entonces, en ese sentido, creo que la cuestión de la democratización sindical es un tema que no está para mí dentro de las urgencias del gobierno. Está dentro de la Ujú. agenda, sí, pero no de las urgencias, porque la verdad es que meterte vos a decir de que un gremio puede ser reelecto o no reelecto un secretario general de un gremio es algo que Claro. no está dentro de las prioridades del gobierno en absoluto. Sí, Ujú. puede ser un desideratum, ¿no? Por mencionar algunas de las cuestiones que quedaron todavía en el tintero, las cuotas sindicales, todas esas son cuestiones que no es algo que Ajá. le afecte al gobierno, porque el gobierno, su preocupación principal es bajar el gasto público, déficit cero, Claro. desburocratizar la Argentina, devolver la libertad a los argentinos para que puedan realizar actividades económicas. Entonces, todo eso no está dentro de las prioridades y creo que por eso el saldo sigue siendo positivo, ¿no? El gobierno está empecinado en lo que se llama la batalla cultural. Sí. Y bueno, viene bien con esto, pero varios se preguntan, incluso militantes de la Libertad Avanza, está bien, bueno, conseguimos con la batalla cultural, con los postulados, está bien lo cultural, ahora tenemos que mostrar también signos de reverdecimiento de la economía en lo material, digamos, ¿no? Porque si no, Sí. con la cultura solamente y con la batalla cultural vamos a estar complicados. ¿Qué pensás vos al respecto? Ya hay que ponerle un fin a esto. Vos también sos referente para aquellos que no te conocen, porque sos una persona más bien de perfil bajo, a diferencia de otros legisladores o legisladoras más frívolas, y no lo digo en Ujú. sentido negativo, pero más frívolos, con una participación más pública del espacio de la libertad avanza. ¿Pensás que hay que terminar con esto de la batalla cultural? ¿No? ¿Hay que seguir, hay que matizarlo, hay que ir más a lo económico? Vos sos, para aquellos que no están al tanto, referente al movimiento Provida de la ciudad de Rosario. Sí. Mira, no, yo creo que para mí la batalla cultural es fundamental. O sea, vos no podés reconstruir una nación si no tenés fundamentos morales, si no te plantás en la defensa de ciertos valores. Y para mí la defensa de la vida, la defensa de la familia son cuestiones fundamentales, no son negociables, y van en paralelo con cualquier medida económica. O sea, no es que algo te quita tiempo una cosa para la otra o que entorpece una labor con la otra. Ujú. Yo creo que el presidente Milei, con el posicionamiento que ha tenido en el foro de Davos primero y después en Naciones Unidas y el posicionamiento internacional que ha tomado, que para mí va a generar muchas adhesiones, más de las esperadas, me parece que es una tarea fundamental, y es inclaudicable en ese sentido y tiene el respaldo además de la gente. Cuando el presidente dijo se acabó el lenguaje inclusivo, se acabó toda esta mentira del feminismo radicalizado, del Ministerio de la Mujer, del INADI y de toda esa basura que en realidad eran kioscos de la política de Ujú. siempre, tuvo apoyo popular y me parece que es una cuestión que no se vuelve atrás de eso y hay que seguir profundizando en muchos otros temas que tienen que ver con eso. Es decir, tenemos que profundizar la batalla cultural y quedan muchos aspectos todavía para trabajar, ¿no? Finalmente vas a participar de la contienda para llegar a ser comisionado constituyente. Presentaste un amparo justamente contra 4 artículos del proyecto de ley de reforma constitucional de Puyaro que declara la Ujú, necesidad de modificar la Carta Magna de la provincia de Santa Fe. ujú. Sí, mira, lo que nosotros decimos es que esta es una reforma de la casta, en definitiva, hecha a la medida de Puyaro, porque Puyaro pactó una reforma que lo único le interesa a él es la reelección y lo que era más importante, que era reducir el costo de la política, no lo hace al impedir directamente que se discuta la bicameralidad, por ejemplo. Nosotros tenemos una de las legislaturas más caras del país, Ujú. la segunda está en el segundo o tercer lugar del podio, y digo, al impedir esto, está manteniendo el gasto público, el gasto de la política altísimo y no es lo que está pidiendo la gente. Entonces nosotros vamos a trabajar para que la reforma constitucional sea una reforma que realmente le sirva a la gente y no a la política, porque esta reforma hasta ahora solo le sirve
apoyar o si se quiere para ser reelecto, pero nada más que eso, ¿no? Entonces, no es una verdadera reforma para la Ujú, gente y, y eso es bien de casta, es decir, proteger a los senadores departamentales con los cuales él hizo alianza, ujú. el formato de elección de los convencionales, vamos a elegir 50 convencionales por distrito único y después uno por cada departamento. Y la verdad que eso, la Constitución no dice que se elijan así, la Constitución dice claramente que se eligen todos juntos. Claro. O sea, nosotros con este sistema vos vas a elegir 51, 50 de una lista y uno por tu departamento. Y la Constitución dice que vos elegís 69, no 51. Entonces, eso afecta a tu derecho electoral a elegir y establece un mecanismo de privilegio a favor de esa categoría de convencionales que no está previsto en la Constitución, ¿no? Entonces, eso es un cuestionamiento que nosotros le hacemos a la ley de necesidad de reforma. Bien, bien. Gracias por el contacto, Nicolás. Bueno, felicidades, que termines bien el 2024 y comience mejor el 2025. Igualmente para vos, Antonio, saludos a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Feliz Adiós. año.